Me llamo Valentina Rojas, tengo 29 años, y hasta hace una semana vivía en una casa enorme en el barrio El Poblado, en Medellín, junto a mi esposo Santiago y su mamá, doña Mercedes. Desde afuera, cualquiera pensaría que yo lo tenía todo, una casa bonita, un marido trabajador y una familia estable. Pero la verdad era otra. Esa casa tenía paredes elegantes, sí, pero también silencio pesado, miradas frías y humillaciones disfrazadas de consejos. Doña Mercedes nunca me quiso. Desde el primer día me dejó claro que, para ella, yo no era la esposa ideal para su hijo. Según ella, Santiago merecía una mujer, de mejor familia, una que no hubiera crecido en un barrio humilde, una que no tuviera las manos marcadas por años de trabajo, una que no llegara a la vida de su hijo sin dinero ni apellido importante. Ese viernes en la mañana, yo estaba en la cocina preparando arepas, tratando de ignorar su presencia detrás de mí, cuando soltó una frase como quien lanza un cuchillo. A algunas mujeres les queda grande ser esposas, dijo, revolviendo el café sin mirarme. Y más grande todavía ser madres. Me quedé quieta. Habíamos perdido un bebé hacía 8 meses. Un dolor del que yo todavía no podía hablar sin quebrarme. Santiago lo sabía. Ella también. Y aún así, lo usó para herirme. Respiré profundo. Quise contestarle, pero no lo hice. Últimamente había aprendido que defenderme solo empeoraba todo. Santiago nunca estaba cuando ella me atacaba, y cuando yo intentaba contarle, él siempre decía lo mismo. Mamá no habla en serio, vale. No le pongas cuidado. No le pongas cuidado. Como si el desprecio diario no desgastara. Como si una mujer pudiera vivir siendo invisible dentro de su propio hogar. A las 11 de la mañana, Santiago salió para una reunión. Me besó la frente rápido, distraído, y se fue. Yo me quedé sola con ella. Fue entonces cuando pasó. Doña Mercedes entró a nuestra habitación sin tocar. Yo estaba doblando ropa. Se paró en la puerta con esa postura rígida que tenía cuando ya había tomado una decisión. Empaque sus cosas, me dijo. La miré sin entender. ¿Cómo así? ¿Cómo lo oyó? Esta casa es mía. ¿Y usted se va hoy? Sentí que se me heló el cuerpo. Santiago y yo vivimos aquí. No, mi hijo vive aquí. Usted solamente llegó a ocupar un espacio que nunca le perteneció. Solté una risa nerviosa, creyendo que era otra de sus crueldades pasajeras. Doña Mercedes, no puede echarme así como así. Entonces levantó una carpeta. Eran unos papeles. Los puso sobre la cama. La casa está a mi nombre. Los recibos los pago yo. Y si no se va por las buenas, se va con policía. Las manos me empezaron a temblar. ¿Santiago sabe esto? Santiago sabe que esta familia estaba mejor antes de que usted llegara. Esa frase me atravesó el pecho. Eso es mentira. Sí. Mire a mi hijo. Endeudado, cansado, amargado. ¿Y desde cuándo? Desde que se casó con usted. Desde que empezó a cargar sus problemas, sus inseguridades, sus tristezas. Cada palabra era una bofetada. Yo quería gritarle que no tenía derecho, que yo había trabajado, amado, cuidado esa casa, que cocinaba, limpiaba, apoyaba a Santiago, que no era una carga. Pero me di cuenta de algo terrible: discutir con alguien que ya decidió borrarte de su mundo es inútil. Tiene 1 hora, dijo ella. Después de eso, cambió cerraduras. Y se fue. Me senté en la cama. No lloré de inmediato. Al principio solo sentí un zumbido, como si el mundo se hubiera quedado lejos. Miré el closet. Mi ropa. Mis fotos con Santiago. El saco gris que usé el día en que nos casamos por lo civil. Todo seguía ahí, pero ya no se sentía mío. Llamé a Santiago. No contestó. Volví a llamar. Nada. Le escribí. Tu mamá me está echando de la casa. Necesito hablar contigo ya. Vio el mensaje. No respondió. Ahí entendí que algo andaba muy mal.
Y aunque todavía no lo sabía, esa hora en la habitación no solo marcó el final de mi matrimonio, también fue el comienzo de la caída de una familia entera. Empacar tu vida en una maleta pequeña es una de las formas más crueles de entender cuánto has aguantado. Abrí el closet y empecé a sacar ropa sin pensar mucho. Jeans, 2 vestidos, ropa interior, mi chaqueta de cuero negra, un par de tenis y una carpeta con mis documentos. Dejé sobre la cama la blusa blanca que a Santiago le gustaba. No porque quisiera dejarle algo, sino porque al verla me dieron ganas de llorar y no podía llevarme una prenda empapada de recuerdos. Mientras yo metía mis cosas a la fuerza, doña Mercedes caminaba por el pasillo hablando por teléfono, como si estuviera organizando una fiesta. Sí, mija, imagínese, por fin la casa va a volver a respirar tranquila. Lo dijo duro. Para que yo la oyera. La humillación no siempre llega en forma de grito. A veces llega en forma de calma. De esa calma fría de la gente que disfruta verte caer. Volví a llamar a Santiago. Esta vez sonó más. Contestó al cuarto intento. Hola. Dijo, con voz baja. Santiago, tu mamá me está sacando de la casa. Hubo un silencio. Vale, yo estoy en algo importante. ¿Algo importante? Tu mamá me está echando. Dice que la casa es de ella, que me vaya ya. Suspiró. Tranquilízate. ¿Que me tranquilice? ¿Tú sabías? Otro silencio. Uno peor. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Tú sabías? Repetí, esta vez casi en susurro. Lo hablamos, anoche, dijo por fin. No sé qué dolió más, que lo hubiera hablado con ella, o que no me lo hubiera dicho a mí. No puede ser. Valentina, las cosas entre nosotros no vienen bien hace rato. Y eso se arregla sacándome como un perro. No es así. Entonces explícame cómo es, Santiago. Explícame cómo tu mamá puede echarme y tú te quedas callado. Lo escuché respirar hondo. Necesitamos espacio. Me quedé inmóvil. ¿Necesitamos espacio? Dije. ¿Esa es tu explicación? Todo se volvió difícil, vale. La convivencia, las peleas, tu tristeza. Esa palabra. Tu tristeza. Como si mi dolor fuera una molestia. Como si haber perdido un bebé, haberme sentido sola, haber sido despreciada por su madre, fueran simples defectos incómodos. No estás hablando tú, le dije. Está hablando tu mamá por tu boca. No metas a mi mamá en esto. Solté una risa amarga. Claro. Porque ella nunca ha estado en medio de todo, ¿cierto? No respondió. Y entonces entendí algo aún peor que el desamor. Santiago no era una víctima de su mamá. Santiago la había elegido. La estaba eligiendo otra vez. Listo, le dije, con la voz rota. No te preocupes. Me voy. Vale. No. Ya entendí. Cuídate. Colgué. No recuerdo exactamente en qué momento empecé a llorar. Solo sé que, cuando salí arrastrando la maleta por el pasillo, tenía la cara mojada y el pecho apretado. Doña Mercedes me esperaba en la sala, sentada en el sofá beige, tan elegante como siempre, con las piernas cruzadas y una expresión de victoria insoportable. Le deseo suerte, dijo. La miré fijo. Usted no sabe lo que acaba de hacer. Sonrió apenas. Al contrario. Lo sé perfectamente. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé por última vez. Vi esa casa impecable, fría, donde yo había intentado ser familia. Donde había decorado la sala en Navidad. Donde había llorado en silencio en el baño para que nadie me oyera. Donde esperé amor y solo recibí tolerancia. Un día Santiago va a ver todo claro, le dije. Ella se levantó despacio y se acercó. No, mi amor. Un día usted va a entender que nunca perteneció aquí. Y me cerró la puerta en la cara. Literalmente. Escuché el seguro. Luego el segundo seguro. Me quedé ahí parada, con la maleta al lado,
sintiendo el sol caliente del mediodía y la vergüenza más grande que he sentido en mi vida. Los vecinos me miraban. Uno de ellos, el portero, evitó cruzar ojos conmigo. Yo quería desaparecer. Saqué el celular. Tenía 3.000 pesos en efectivo y una cuenta casi vacía. Mi trabajo freelance de diseño llevaba semanas flojo porque mi cabeza no daba para más. No tenía padres en Medellín. Mi mamá vivía en Santa Rosa, enferma de la presión. No podía caerle así. No podía preocuparla. Pensé en llamar a una amiga. A varias, en realidad. Pero cuando una se pasa años aparentando que todo está bien, cuesta admitir que se le derrumbó la vida. Empecé a caminar. No sabía para dónde iba. Solo sabía que ya no tenía casa. Y que, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la calle dolía menos que el silencio de mi propio esposo. Caminé casi 40 minutos sin rumbo. El maquillaje corrido, la maleta golpeando cada andén roto y un nudo en la garganta que me hacía respirar mal. El cielo de Medellín estaba raro esa tarde, como si no supiera si llover o quemar. Yo también estaba así. Suspendida entre explotar o desmoronarme. Me senté en una banca cerca de una panadería y revisé el celular. Ningún mensaje de Santiago. Ninguna llamada. Nada. Eso fue lo que terminó de romperme. Porque una parte de mí, la más ingenua, todavía esperaba que apareciera. Que llegara en el carro, frenara en seco, se bajara angustiado y dijera, perdóname, vale, esto fue un error. Vámonos juntos. Pero no. El hombre con el que me casé no vino. La que sí llegó fue Lina. Lina no apareció porque el destino fuera mágico. Apareció porque, después de pelear conmigo misma media hora, la llamé llorando. Habíamos sido amigas en la universidad, de esas amigas que sobreviven a los años aunque no hablen todos los días. Ella contestó de una. ¿Vale? ¿Qué pasó? No pude ni hablar bien. Solo le dije. Estoy en la calle. 15 minutos después estaba frente a mí en una moto prestada, con casco en mano y cara de furia. ¿Quién tengo que matar? Esa frase me hizo llorar más duro y reír al mismo tiempo. Lina me abrazó fuerte, sin hacer preguntas de inmediato. Y a veces eso es lo más grande que alguien puede hacer por una persona rota, no exigir explicaciones cuando apenas puede sostenerse. Me llevó a su apartamento en Laureles. Era pequeño, con cocina abierta, plantas en las ventanas y olor a suavizante. Nada lujoso. Pero en cuanto crucé la puerta, sentí algo que hacía mucho no sentía, paz. Te quedas aquí el tiempo que necesites, me dijo mientras ponía agua a calentar. Y si ese tal Santiago se aparece, le tiro el agua hirviendo. No exageres. No estoy exagerando. Estoy 2 pasos más allá. Me senté en una silla alta de la cocina y le conté todo. Desde la pelea en la mañana hasta la llamada con Santiago. Ella me escuchó en silencio, con los labios apretados. Cuando terminé, me preguntó algo que nadie me había preguntado nunca. Vale, ¿hace cuánto vienes sufriendo sola? La pregunta me dejó muda. Porque una cosa es saber que estás mal. Otra muy distinta es darte cuenta de que llevas años aguantando cosas que jamás debiste tolerar. No sé, le respondí. Mucho. Lina me sirvió un chocolate caliente y se recostó en el mesón. Te voy a decir algo, y de pronto hoy no lo vas a querer oír. Pero esa vieja no te sacó de tu casa. Te sacó de una cárcel. La miré. No se siente así. Porque estás herida. Pero ya lo vas a ver. Esa noche dormí en su sofá cama. Antes de acostarme, revisé una vez más el celular. Había un mensaje de Santiago. Espero que estés bien. Hablemos cuando las cosas se calmen. Lo leí 3 veces. No decía, perdón. No decía, vuelve. No decía, esto no debió pasar. Solo esa frase tibia, cobarde, lejana. Apagué el celular. A las 2 de la mañana me desperté con una ansiedad horrible. Sentía que me faltaba el aire.
Lina salió de su cuarto en pijama, despeinada, y se sentó conmigo en la sala. ¿Pesadilla? Asentí. Me trajo agua. Vas a salir de esta, me dijo. No tengo plata. Mi matrimonio se fue al piso. Perdí mi casa. Perdí todo. Ella negó con la cabeza. No. Escúchame bien. Perdiste lo que te estaba destruyendo. Que no es lo mismo. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Antes de volver a dormir, abrí mi cartera para sacar un pañuelo. Fue ahí cuando vi una pequeña libreta que casi había olvidado. Era roja, con tapa dura. Me la había regalado mi abuelo cuando yo tenía 17 años. En la primera página había escrito una frase. Cuando una puerta se cierre con desprecio, no la golpees. Camina. Lo que viene después puede salvarte. La acaricié sin saber por qué me temblaban las manos. 3 días después entendería exactamente lo que esa frase significaba. Porque mientras yo lloraba en un sofá prestado, en la casa donde me echaron estaba empezando algo que nadie vio venir. Algo que convertiría la arrogancia de mi suegra en desesperación. Y que la haría buscarme, rogándome volver. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. No era paz, pero tampoco era el mismo dolor de la tarde anterior. Era como si una parte de mí hubiera dejado de resistirse y, agotada, por fin hubiera aceptado la caída. Lina ya se había ido al trabajo, pero me dejó desayuno hecho, una nota pegada en la nevera y la clave del wifi. La nota decía: no respondas mensajes de gente idiota con hambre emocional. Hay huevos, pan y dignidad. Usa los 3. Sonreí por primera vez en 2 días. Me di una ducha larga, me puse ropa limpia y me senté frente al portátil. Tenía correos acumulados de clientes, propuestas sin enviar y diseños a medio hacer. Abrí uno, traté de concentrarme, pero mi mente volvía siempre al mismo lugar, la puerta cerrándose en mi cara. Entonces pasó algo raro. En vez de ponerme a llorar, empecé a ordenar papeles. No sé por qué. Tal vez era mi forma de no derrumbarme. Saqué la carpeta de documentos que había alcanzado a guardar y empecé a revisar: cédula, certificados, papeles del banco, recibos, contratos viejos, y entonces encontré un sobre manila doblado. Lo miré fijo. Hacía mucho no pensaba en eso. Lo abrí despacio y saqué unos documentos que nadie, absolutamente nadie en la familia de Santiago, sabía que yo tenía. Ni siquiera él. Era la copia de una escritura comercial. Un local pequeño en el centro de Medellín, heredado por mi abuelo meses antes de que yo me casara. Un local viejo, en una esquina transitada, que durante años estuvo arrendado a una tienda de repuestos y que luego quedó vacío por un problema legal. Yo nunca hablé de eso porque, para ser sincera, ni yo misma había querido tocar el tema. Mi abuelo me lo dejó con una carta donde decía que yo sabría cuándo era el momento correcto. Después vino mi matrimonio, el embarazo, la pérdida del bebé, la depresión, y ese local quedó guardado en un sobre, como si fuera una vida alterna que nunca me atreví a abrir. Pero ahora, sentada sola en el apartamento de Lina, sin casa, sin rumbo y sin esposo, ese sobre parecía otra cosa. Parecía una salida. Llamé al abogado que figuraba en los papeles. Un señor mayor, serio, de voz pausada, llamado doctor Echeverry. Pensé que ni se acordaría de mí. Sí se acordaba. Señorita Valentina, por fin llama, me dijo. Llevo meses esperando que decida qué hacer con ese inmueble. La verdad, no estaba lista. Tal vez ahora sí. Le pregunté en qué estado estaba todo. Me explicó que el proceso legal ya estaba limpio, que el local estaba a mi nombre desde hacía casi un año y que, si yo quería, podía tomar posesión inmediata. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Está utilizable? Necesita arreglos. Pero está en una zona muy buena. Bien administrado, podría darle ingresos o convertirse en negocio propio. Negocio propio. Esa idea me dejó pensando. Desde niña soñé con tener un café librería. Un lugar cálido,
con plantas, postres caseros y estanterías llenas de libros usados y nuevos. Una locura romántica que siempre consideré imposible, especialmente después de casarme y entrar en la lógica de lo prudente, lo estable, lo que toca. Lo que toca. Qué frase tan peligrosa. Pasé el resto del día haciendo cuentas. No eran muchas, pero suficientes para empezar poco a poco si vendía algunas cosas, si trabajaba más, si conseguía un pequeño apoyo. No era una solución mágica. Pero era mío. Era real. Y por primera vez desde que me sacaron de la casa, sentí algo parecido a esperanza. En la tarde, Santiago llamó. Lo dejé sonar. Volvió a llamar una hora después. Contesté. Hola, dije seca. ¿Dónde estás? Eso ya no te importa. Sí me importa. Qué raro. Ayer no parecía. Se quedó callado. Vale, quiero que hablemos tranquilos. No tengo nada que hablar contigo si lo único que hiciste fue dejar que tu mamá me humillara. Las cosas se salieron de control. No. Las cosas mostraron lo que eran. Respiró hondo. Mi mamá está alterada, pero... No me hables de tu mamá, Santiago. Háblame de ti. ¿Tú querías que yo me fuera? Demoró 2 segundos. 2 segundos demasiado largos. Pensé que era lo mejor por ahora. Y ahí murió lo último que me quedaba de él. Entonces ya está, le dije. Lo mejor por ahora, por después y para siempre. No digas eso. Cuídate, Santiago. Le colgué. Me quedé mirando el sobre el local otra vez. Esa noche, mientras Medellín se llenaba de luces amarillas y el ruido de los carros subía desde la avenida, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a volver a suplicar amor donde solo me habían dado desprecio. Y tampoco iba a contarle a nadie, todavía, sobre el local. Porque algo en mi interior me decía que el mundo estaba girando. Y que muy pronto, los que me creían acabada iban a descubrir que apenas estaba empezando. El tercer día amaneció con lluvia. Una lluvia espesa, persistente, de esas que ponen a Medellín como si estuviera pensando demasiado. Me gustó. Había algo en ese cielo gris que combinaba con mi estado y, al mismo tiempo, me hacía sentir acompañada. Ese día fui por primera vez a ver el local. Quedaba en una esquina antigua del centro, cerca de una papelería, una ferretería y una iglesia pequeña donde todavía sonaban campanas a las 6. La fachada estaba desgastada, con pintura vieja y una persiana metálica rayada, pero cuando el celador me ayudó a abrir y levantamos la cortina, sentí algo difícil de explicar. Era feo. Sí. Estaba polvoriento, sí. Olía a encierro y abandono, también. Pero era mío. Entré despacio. El espacio era más amplio de lo que imaginaba. Tenía un mezanine pequeño, una ventana alta por donde se colaba una luz hermosa, y al fondo una pared de ladrillo que, si se limpiaba bien, podía quedar espectacular. Cerré los ojos por un segundo e imaginé mesas de madera, una barra, lámparas cálidas, libros en estantes y gente conversando bajito mientras tomaba café. Por primera vez en muchísimo tiempo, visualicé un futuro sin Santiago. Y no me dio miedo. Me dio ganas. Tomé fotos, medidas y notas. Llamé a Lina, que casi gritó por teléfono. Esto es una señal, Valentina. Tu suegra te echó y el universo te abrió un negocio. No exageres. Yo no exagero. Yo interpreto maravillas. Sonreí. Volví al apartamento con los zapatos mojados y el corazón menos pesado. Pero apenas abrí la puerta, vi 10 llamadas perdidas de un número desconocido. Pensé que era algún cliente. Respondí la siguiente. ¿Aló? ¿Valentina? La voz era femenina. Temblorosa. Sí, ¿quién habla? Soy Gloria, la empleada de doña Mercedes. Fruncí el ceño. Gloria llevaba años trabajando en esa casa. Siempre fue amable conmigo, pero muy reservada. ¿Qué pasó? Discúlpeme que la llame así,
pero necesitaba saber si usted estaba bien. Sí. ¿Por qué? Hubo un silencio nervioso. Desde que usted se fue, esta casa está vuelta a un caos. Sentí algo extraño. No exactamente satisfacción. Más bien alerta. ¿Qué quiere decir? Ayer en la noche doña Mercedes se desmayó. Me quedé helada. ¿Qué? Sí, señora. Le subió mucho la presión. El doctor vino, dijo que era estrés, pero ella está muy mal. Y el señor Santiago tampoco se ve bien. Me senté despacio en el sofá. No entiendo. ¿Y por qué me llama a mí? Gloria bajó la voz. Porque desde que usted se fue, han pasado cosas raras. No dije nada. Primero fue una llamada del banco. Después llegaron dos hombres preguntando por unos documentos del señor Julián, el esposo de doña Mercedes, que en paz descanse. Luego el señor Santiago encontró unas carpetas viejas en el estudio. Y desde entonces, esa señora no deja de llorar. Sentí que el aire cambiaba. ¿Julián? El esposo fallecido de doña Mercedes. El papá de Santiago. Siempre se habló poco de él. Murió de un infarto, según decían, hacía 7 años. Doña Mercedes lo convertía casi en tema sagrado. Nadie preguntaba mucho. ¿Qué tienen que ver esos documentos conmigo? No sé. Pero esta mañana escuché a doña Mercedes decir que todo esto empezó desde que usted se fue, y que tal vez fue un castigo. Eso me pareció absurdo. Gloria, no entiendo nada. Yo tampoco. Solo sé que esa señora está asustada. Mucho. Y el señor Santiago, él preguntó por usted 2 veces. Me reí sin humor. Pues ya sabe dónde no estoy. Señora Valentina, yo sé que no me corresponde, pero usted siempre fue buena conmigo. Y siento que algo muy feo se está destapando en esa casa. Colgué y me quedé pensando largo rato. No quería tener nada que ver con ellos. Pero la llamada me dejó inquieta. Horas después, revisé el celular otra vez. Tenía un mensaje de Santiago enviado hacía 20 minutos. Necesito verte. Es urgente. No respondí. 5 minutos después llegó otro. Por favor. Mi mamá quiere hablar contigo. Solté una carcajada incrédula. La misma mujer que me echó con amenaza de policía, ahora quería hablar. No. Ni loca. Pero entonces entró un tercer mensaje. Y esta vez el suelo se me movió. Encontramos algo de mi papá. Algo que te menciona a ti. Lo leí una y otra vez. ¿A mí? Yo nunca tuve relación cercana con Julián. Siempre fue cordial, distante, correcto. Murió al poco tiempo de yo empezar a salir con Santiago. ¿Qué podía haber dejado escrito sobre mí? La lluvia seguía golpeando las ventanas. Y sin saberlo, yo estaba a punto de descubrir que mi expulsión de esa casa no había sido el final de una humillación, sino el comienzo de una verdad enterrada durante años. No contesté de inmediato. Dejé pasar 1 hora. Luego 2. Parte de mí quería bloquear a Santiago, apagar el celular y seguir adelante. Pero otra parte, la que todavía entendía que algunas verdades cambian la vida, no podía ignorar ese último mensaje. Encontramos algo de mi papá. Algo que te menciona a ti. Lina llegó del trabajo cuando yo todavía estaba sentada en la misma posición, con el teléfono en la mano. Tienes cara de película mala, me dijo, dejando el bolso en la silla. ¿Qué pasó? Le mostré los mensajes. Los leyó en silencio y alzó una ceja. Suena sospechoso. Muchísimo. Puede ser manipulación. Sí. Puede ser verdad también. Sí. Lina se dejó caer en el sofá frente a mí. Entonces no vayas sola. La miré. ¿Crees que deba ir? Ella hizo una pausa. Creo que no le debes nada a esa gente. Pero también creo que, si no averiguas, te vas a quedar pensando toda la vida que era eso. Tenía razón. Le respondí a Santiago con 3 palabras.
Habla por llamada. Me llamó en menos de 10 segundos. Contesté en altavoz. Lina se quedó al lado. Vale, dijo, con una voz que no le conocía. Gracias por responder. Habla. Encontramos una caja fuerte pequeña en el estudio de mi papá. Estaba escondida detrás de la biblioteca. Y había documentos, cartas, papeles del banco y una carta con tu nombre. Sentí un escalofrío. ¿Mi nombre completo? Sí. Valentina Rojas. Eso no tiene sentido. Lo sé. Por eso necesito que vengas. No voy a ir a esa casa. Entonces nos vemos en otro lado. Donde tú digas. Lo pensé. Café Cerezo, en 1 hora. Iba solo. Está bien. Colgué. Lina me acompañó. El café quedaba en una esquina tranquila. Llegamos primero. Yo pedí un capuchino que no pude tomarme. Miraba la puerta cada 10 segundos, con esa mezcla de rabia y ansiedad que solo produce la gente que una vez fue hogar y ahora es amenaza. Santiago llegó solo, como prometió. Se veía destruido. Ojeras profundas, camisa arrugada, barba de 2 días. Nunca lo había visto así. Se sentó frente a mí sin intentar tocarme. Sacó una carpeta café del bolso. Aquí está. No la abrí de inmediato. Empieza a hablar. Santiago se pasó la mano por la cara. Ayer, después de que te fuiste, mi mamá se puso muy mal. Empezó a revisar cosas viejas de mi papá, no sé por qué. Encontró una llave en uno de sus sacos. Esa llave era de una caja fuerte escondida. Ajá. Dentro había estados de cuenta, copias de transferencias, escrituras, y una carta fechada 2 meses antes de su muerte. ¿Qué decía? Primero, que mi papá no confiaba en mi mamá con ciertos bienes. Fruncí el ceño. ¿Bienes? Sí. Y segundo, que había dejado instrucciones específicas en caso de que algo le pasara. Instrucciones relacionadas contigo. Sentí que el mundo se inclinaba. Yo ni siquiera tenía relación con él. Eso creíamos. Abrió la carpeta y me pasó una hoja doblada. Era una copia de la carta, manuscrita. Reconocí la firma de Julián abajo. Leí la parte donde aparecía mi nombre. Si Santiago decide casarse con Valentina Rojas, quiero que ella sea informada de la existencia del fondo que he reservado a su nombre. No por caridad, sino porque he observado en ella el carácter, la honestidad y la fuerza que esta familia va a necesitar cuando yo no esté. Confío más en esa muchacha de lo que mi esposa imagina. Tuve que dejar la hoja sobre la mesa. No entendía nada. ¿Qué fondo? Pregunté. Santiago tragó saliva. Una cuenta de inversión. Bastante grande. ¿A mi nombre? No exactamente. Estaba bloqueada con instrucciones notariales. Solo podía revelarse si mi mamá intentaba sacarte de la casa o si tú quedabas desprotegida dentro del matrimonio. Lina y yo nos miramos al tiempo. Eso es absurdo, dije. Hay más, respondió él. Sacó otro documento. Era una certificación bancaria. No dijo la cifra en voz alta, pero cuando la vi, me quedé sin aliento. Era muchísimo dinero. No una fortuna exagerada de novela, pero sí suficiente para cambiar una vida, montar un negocio, respirar sin miedo. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Santiago bajó la mirada. Porque mi papá sabía cómo era mi mamá. El silencio que siguió fue espeso. ¿Ella sabía de esto? No, y cuando lo leyó, colapsó. Lo observé fijamente. Entonces lo que le duele no es haberme perdido. Lo que le duele es descubrir que el hombre que más controló en su vida no confiaba en ella. Santiago no respondió. Pero su cara dijo todo. ¿Y ahora qué quieren? Pregunté. Él levantó la vista. Había culpa, miedo y algo más, urgencia. Mi mamá quiere hablar contigo. Dice que necesita explicarte muchas cosas. Me reí sin alegría. No.
Ella necesita otra cosa. Necesita que yo no la demande, que no reclame, que no hunda la imagen perfecta que construyó. Vale, por favor. No me pidas favores. No después de dejar que me votaran. Guardé la copia de la carta en mi bolso. Me levanté. ¿Ese dinero es legalmente mío? Según el abogado, sí. Entonces hablaré con mi propio abogado. Vale. Lo miré por última vez. Dile a tu mamá que 3 días atrás me cerró la puerta en la cara. Ahora que aprenda lo que se siente esperar del otro lado. Y me fui. Pero aunque salí del café con la frente en alto, por dentro estaba temblando. Porque ahora no solo tenía una herida. Tenía una verdad. Y esa verdad iba a hacer que, por primera vez, doña Mercedes dejara de sentirse invencible. 2 días antes, doña Mercedes era una reina en su casa. 2 días después, era una mujer encerrada en su habitación, con las cortinas cerradas, la presión disparada y el pasado abriéndose a sus pies como una grieta. Eso lo supe por Gloria, que volvió a llamarme en la noche. No sé si deba contarle esto, me dijo en voz baja, pero esa señora está desesperada. Yo estaba sentada en la mesa del comedor del apartamento de Lina, rodeada de papeles del local, presupuestos de arreglos y una libreta con ideas para el café. La llamada me sacó de ese pequeño espacio de ilusión y me devolvió a la tormenta. ¿Qué pasó ahora? Pregunté. Desde que encontraron la carta, no deja de repetir que don Julián la traicionó. Eso no es problema mío. Yo sé. Pero el abogado vino esta tarde. Y la discusión fue horrible. Me acomodé mejor. ¿Qué abogado? Uno de la familia. Dijo que, según los documentos, hay una cláusula muy clara. Que si usted fue expulsada del hogar por decisión arbitraria mientras seguía casada legalmente con el señor Santiago, se activa la entrega inmediata del fondo y también el derecho a revisar ciertos movimientos patrimoniales. Fruncí el ceño. ¿Movimientos patrimoniales? No entiendo mucho de eso, señora Valentina. Pero escuché que mencionaron transferencias, cuentas ocultas y una posible auditoría. Me quedé en silencio. Ahora entendía el pánico. No era solo el dinero. Era lo que podía destaparse. Julián, el esposo fallecido, no solo había protegido algo a mi favor. También había dejado hilos amarrados para que, si alguna vez yo era maltratada o expulsada, salieran a la luz cosas que doña Mercedes había preferido mantener enterradas. Y eso la estaba enloqueciendo. ¿Santiago sabe todo? Pregunté. Parece que sí, pero él también está en shock. Hoy le gritó a la mamá como nunca. Eso sí me sorprendió. ¿Qué le dijo? Que toda su vida lo manipuló. Que alejó a todo el mundo. Que convirtió la casa en una cárcel. Y que ahora entendía por qué su papá siempre vivía en el estudio. Cerré los ojos por un momento. ¿Tarde? Terriblemente tarde. Pero, aún así, algo dentro de mí sintió una punzada. No de amor. Tal vez de duelo. Porque cuando una mujer ama de verdad, incluso la decepción tiene ecos. Esa noche casi no dormí. No porque quisiera volver, sino porque por primera vez en mucho tiempo la historia dejaba de girar alrededor del dolor que me hicieron y empezaba a girar alrededor de algo más poderoso, la verdad. A la mañana siguiente fui al despacho del doctor Echeverry. Era un lugar sobrio, lleno de archivadores y cuadros viejos. Él me recibió con amabilidad y una carpeta preparada. He revisado todo con cuidado, me dijo. Su caso es más delicado de lo que parece. ¿El fondo es real? Sí. Don Julián creó un patrimonio de protección. No era usual, pero tampoco ilegal. Lo hizo previendo un escenario de vulnerabilidad hacia usted. ¿Pero por qué yo? Él me miró por encima de las gafas. Porque, según las cartas, la consideraba la única persona capaz de romper ciertos patrones de esa familia. Esa frase me estremeció. También dejó instrucciones, continuó, para que, en caso de activarse la cláusula, se revisaran varios bienes y se protegiera cualquier derecho suyo derivado del matrimonio.
¿Qué significa en palabras menos de abogado? Que usted tiene mucho más poder del que cree. Salí de ahí con una mezcla extraña de vértigo y claridad. No quería venganza. Pero tampoco quería seguir siendo la mujer que siempre se encoge para que otros no se incomoden. Mientras caminaba hacia el parqueadero, vi que Santiago me estaba llamando otra vez. Contesté. ¿Qué pasó? Su voz sonaba rota. Mi mamá quiere verte hoy. Dice que necesita pedirte perdón. Casi me detengo de la impresión. Doña Mercedes. Pedir perdón. No le creo. Yo tampoco creí cuando la escuché. Pero está mal, vale. Muy mal. Yo también estuve mal. Mucho tiempo. Y nadie me cuidó. Hubo un silencio largo. Lo sé, dijo finalmente. Y no tienes idea de cuánto me arrepiento. No respondí. Solo te pido una oportunidad. Ven. Escúchala. Después decides. Miré hacia la calle, llena de carros y gente apurada. La ciudad seguía igual. Pero yo ya no. No voy a ir a esa casa, le dije. Entonces donde tú quieras. Pensé unos segundos. Mañana. En la oficina del abogado. Con papeles sobre la mesa. Sin dramas. Está bien. Colgué. Y en ese instante, mientras guardaba el celular en el bolso y sentía el peso exacto de mi nueva dignidad, entendí algo. Doña Mercedes no me estaba llamando porque por fin había descubierto mi valor. Me estaba llamando porque había perdido el control. Y para una mujer como ella, eso dolía más que cualquier culpa. La oficina del abogado olía a madera vieja, café sin azúcar y verdades incómodas. Llegué 10 minutos antes. No quería darles el gusto de verme nerviosa. Me puse una camisa azul oscura, pantalón negro y el único labial que todavía me hacía sentir fuerte. Lina insistió en acompañarme, pero le dije que esta parte necesitaba enfrentarla sola. No porque fuera fácil, sino porque por fin quería mirar esa historia de frente, sin esconderme detrás del dolor. A las 10 en punto entraron Santiago y doña Mercedes. Cuando la vi, casi no la reconocí. En solo 3 días parecía haber envejecido 5 años. El cabello perfectamente arreglado seguía igual, sí, pero el rostro no. Tenía ojeras, la piel apagada y una rigidez distinta. Ya no era la mujer altiva que me cerró la puerta en la cara. Era una mujer asustada tratando de conservar lo poco que le quedaba de superioridad. Aún así, entró como quien no sabe vivir sin máscara. Valentina, dijo, apenas inclinando la cabeza. Doña Mercedes. Nos sentamos. El doctor Echeverry abrió la carpeta central y empezó a explicar el marco legal. Yo escuchaba, pero la verdad es que toda la energía del cuarto estaba en otra parte. Estaba en ella, evitándome la mirada. Estaba en Santiago, viéndose culpable en silencio. Estaba en mí, descubriendo que ya no me temblaban las manos. Después de 20 minutos de términos legales, el abogado dijo: creo que lo más sano es que la señora Mercedes exprese directamente lo que desea plantear. Se hizo un silencio. Doña Mercedes tragó saliva. Y entonces dijo las palabras más inesperadas de toda mi vida. Valentina, quiero pedirle perdón. No sonó bonito. No sonó sincero. Sonó forzado, duro, incómodo. Como si cada sílaba le raspase el orgullo. La miré sin hablar. Ella siguió. Reconozco que actué mal. Que me cedí. Que no debí sacarla de la casa de esa manera. De esa manera. Ni siquiera podía admitir que estuvo mal sacarme. Solo de esa manera. Ajá, dije. Su mandíbula se tensó. No estaba acostumbrada a no dominar la conversación. Sé que hubo diferencias entre nosotras, continuó, pero nunca imaginé que esto escalaría hasta este punto. Ahí sí la interrumpí. No, doña Mercedes. Esto no escaló solo. Usted lo empujó. El abogado intentó intervenir, pero levanté la mano. No se preocupe, doctor.
Yo sí quiero escucharla. Llevo años escuchándola. Hoy, por fin, me toca responder. Doña Mercedes me miró fija. Está bien, dijo. Respiré hondo. Usted no me humilló un solo día. Fueron años. Años de comentarios, desprecio, silencios, indirectas, comparaciones y crueldad. Se burló de mi origen, de mi trabajo, de mi duelo. Me hizo sentir una intrusa dentro de mi matrimonio. Y lo peor es que lo hizo con una sonrisa, para que nadie pudiera llamarla monstruo. Santiago bajó la cabeza. No estoy aquí para escuchar un discurso emocional, dijo ella, tratando de recuperar firmeza. Sonreí apenas. Claro que no. Usted está aquí porque tiene miedo. Eso le cayó como un golpe. No le tengo miedo a usted. No. Me tiene miedo a lo que sé. A lo que puedo reclamar. A lo que su esposo dejó escrito. Por primera vez, el rostro se le quebró. Apenas un segundo. Pero lo vi. Julián no entendía muchas cosas de esta familia, murmuró. Al contrario. Creo que entendía demasiado. El silencio se volvió denso. Entonces ella hizo algo inesperado. Bajó la mirada. Yo solo quería proteger a mi hijo. La frase me dio rabia. No. Usted quería poseerlo. Que es distinto. Santiago cerró los ojos. Doña Mercedes respiró agitada. Y por un momento pareció debatirse entre volver a su arrogancia o derrumbarse de una vez. Ganó lo segundo. Esa casa, dijo con la voz baja, esa casa era lo único que sentía verdaderamente mío. La observé sin suavizarme. Y aún así prefirió destruirla antes que compartirla. Ella apretó los labios. Luego dijo, casi en susurro. Quiero que vuelva. La frase quedó suspendida. No el abogado. No Santiago. Ella. Quiero que vuelva. La misma mujer que me había dicho que nunca pertenecía ahí. La misma que cerró la puerta. Ahora pidiéndome regresar. Pero no sonó amor. Sonó a desesperación. ¿Volver? Pregunté despacio. ¿Podemos arreglar esto? Rehacer acuerdos. Hablar. Llegar a un entendimiento. La miré tan fijo que tuvo que desviar los ojos. No quiere que vuelva por mí. Quiere que vuelva para que nada cambie. Para que todo siga viéndose bien desde afuera. Para no perder poder. Para no enfrentar lo que su esposo dejó al descubierto. Su silencio fue la confirmación. Me levanté despacio. Gracias por el perdón, doña Mercedes. Le creo una cosa, si tiene miedo. Pero ya no me corresponde salvarla de eso. Y entonces la vi. La primera grieta real. La máscara rota. El orgullo cayéndose a pedazos. Porque, por primera vez, no tenía cómo comprar el silencio. Ni cómo intimidar a la mujer que había echado. Pensé que después de la reunión me sentiría liberada. Pero no. Salí con una extraña mezcla de fuerza y cansancio. Como si hubiera cargado durante años una piedra enorme y recién empezara a bajarla, pero los músculos todavía no entendieran que ya no debían apretarse tanto. Caminé hasta una esquina, decidí a pedir un taxi, cuando escuché mi nombre detrás de mí. Valentina. Era Santiago. Se acercó rápido, con la respiración agitada. Espera, por favor. Me giré, manteniendo distancia. ¿Qué más? Él se quedó unos segundos viéndome. Creo que por primera vez estaba viendo a una mujer distinta de la que él conocía. No porque yo hubiera cambiado por completo en 3 días, sino porque al fin estaba parada donde siempre debí estar, de mi lado. No sabía muchas cosas, dijo. Eso no te absuelve. Lo sé. Y tampoco te convierte en víctima. Asintió despacio. Tampoco vine a eso. La gente pasaba a nuestro alrededor, ajena a la escena. El ruido de los buses, vendedores ambulantes, una moto pitando. Y, en medio de todo, nosotros dos,
como los restos de algo que alguna vez quiso ser familia. Entonces habla claro. Santiago bajó la mirada. Mi papá dejó más cartas. Sentí un leve sobresalto. ¿Sobre qué? Sobre mi mamá. Sobre mí. Sobre la casa. Sobre lo que él veía y nunca dijo en vida. No respondí. Le siguió. Ayer leí una donde decía que, si yo seguía cediendo ante ella, terminaría perdiendo a la única mujer que realmente me había amado con paciencia. Tragué saliva, pero no dejé que se notara. Se demoró poco tu papá en tener razón. Santiago cerró los ojos un segundo. Sí. Por primera vez no se defendió. Eso me desarmó más que cualquier disculpa. Vale, yo sé que la embarré. La embarré horrible. Fui cobarde. Permití cosas que nunca debí permitir. Te fallé cuando más debías sentirte protegida. Lo escuché, quieta. No vengo a pedirte que olvides. Ni a justificarme. Solo, su voz se quebró, solo quería decirte que lo siento de verdad. Sentí una presión en el pecho. No porque quisiera correr a abrazarlo. Eso ya no. Sino porque toda herida profunda guarda restos de amor, aunque ya no alcance para quedarse. Yo sí te amé mucho, Santiago, le dije. Muchísimo. Más de lo que deí. Él me miró como si eso lo hubiera terminado de partir. Lo sé. Y por eso duele más. Porque no me traicionó un enemigo. Me traicionó el hombre al que yo defendí incluso cuando nadie más lo hacía. Se llevó una mano a la boca, respirando hondo. Dime qué puedo hacer. Negué con la cabeza. Nada. Tiene que haber algo. Sí lo había. Hace semanas. Hace meses. El día que tu mamá se burló de mi pérdida y tú dijiste, no le pongas cuidado. El día que me fui a llorar al baño y tú preferiste quedarte callado. El día que me echaron y tú no llegaste. Ahí había mucho por hacer. El silencio cayó pesado. Entonces, de pronto, hizo algo que nunca antes le había visto, se arrodilló. Ahí mismo. En plena acera. Perdóname, dijo, con la voz rota. Por favor, perdóname. Me quedé congelada. Varias personas voltearon a mirar. Levántate, dije, incómoda. No hasta que me escuches. Santiago, levántate. No quiero perderte. Esa frase. Tarde, otra vez. Ya me perdiste, respondí, sintiendo los ojos húmedos. No hoy. No en la reunión. No cuando descubriste las cartas. Me perdiste cuando elegiste la comodidad de tu silencio sobre mi dignidad. Él bajó la cabeza. Te amo. Y aunque cualquier otra versión de mí habría querido escuchar eso, la mujer que yo era en ese momento supo algo con absoluta claridad: el amor no basta cuando llega tarde y sin coraje. Tal vez sí, le dije. Pero no supiste cuidarlo. Me alejé 2 pasos. Entonces lo vi levantarse rápido y sacar un papel doblado del bolsillo. Mi papá también dejó esto para ti. Me detuve. Me entregó la hoja. Era otra copia de una carta. Solo una parte estaba subrayada. Si un día Valentina decide irse, no la detengan. Ayúdenla. Porque si se va, será porque ustedes no supieron honrar lo que ella traía. No supe qué decir. Guardé la carta. Ya no necesito que me ayuden, le dije. Y esta vez sí me fui. Subí al taxi con las piernas temblando. Miré por la ventana mientras la ciudad corría hacia atrás. Pensé en el local. En mi abuelo. En Julián. En todas esas voces masculinas que, paradójicamente, habían visto en mí más valor que el propio hombre que prometió protegerme. Lloré en silencio. No de debilidad. De cierre. Porque a veces una mujer no llora porque quiera volver. Llora porque por fin entendió que no tiene por qué hacerlo. Esa misma tarde fui al local. No porque tuviera todo resuelto. Ni porque mágicamente el dolor hubiera desaparecido. Fui porque necesitaba tocar algo que fuera mío,
algo que no estuviera contaminado por el desprecio de nadie. Llevaba una libreta, cinta métrica, un marcador negro y una energía extraña que no sentía desde hacía años. El celador me abrió, levanté la persiana y entré. El lugar seguía igual de polvoriento, igual de descuidado, pero ya no me pareció triste. Me pareció bruto. Vivo debajo de la mugre. Esperando. Subí al mezanine, me senté en el piso y abrí la libreta. En la primera página escribí: Café Renacer. No era un nombre muy sofisticado, pero era el primero que me salió del alma. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, renacer. Pasé casi 3 horas planeando. Barra al lado izquierdo. Librero sobre la pared de ladrillo. 2 mesas grandes comunitarias. Un rincón de lectura con sillones viejos restaurados. Postres caseros. Café de origen. Música suave. Talleres pequeños. Lecturas de poesía. Espacio seguro para mujeres. Mientras más escribía, más me daba cuenta de algo: nunca me faltó capacidad. Me faltó aire. Y ahora, por primera vez, lo tenía. Al caer la tarde llegó Lina con empanadas y una emoción que casi no le cabía en la cara. Esto va a quedar una belleza, dijo, girando por el local como si ya fuera suyo también. No me hagas ilusionar tanto. No, mi amor. Aquí ya no estamos en modo sobrevivir. Aquí estamos en modo construir. Nos sentamos en el suelo a comer y a hacer cuentas. Entre el fondo que legalmente iba a empezar a reclamarse, mis ahorros mínimos, un préstamo pequeño y la posibilidad de arrendar una parte del mezanine para talleres, el proyecto parecía posible. No fácil, pero posible. Y eso ya era muchísimo. En la noche, mientras tomábamos fotos para enviárselas a un arquitecto amigo de Lina, recibí una notificación. Era un audio de doña Mercedes. Me quedé mirándolo. ¿Lo vas a escuchar?, preguntó Lina. Asentí. Puse el altavoz. Su voz sonaba completamente distinta. Sin ese tono filoso, sin superioridad. Sonaba cansada. Humillada. Humana, incluso. Valentina, sé que tal vez no merezco que me escuche. Pero necesito decirle algo. Yo me equivoqué con usted. Mucho. Más de lo que puedo arreglar con palabras. Y sí, necesito que vuelva. No solo por los papeles ni por la casa. También porque, esta familia se está cayendo. Y aunque le duela creerlo, usted era quien la sostenía más de lo que yo quería aceptar. Lina y yo nos quedamos en silencio. El audio siguió. No le estoy pidiendo que olvide. Solo que me dé una oportunidad de remediar algo. Por favor. Hable conmigo otra vez. Terminó. Yo seguí mirando el celular varios segundos. «Guau», dijo Lina. La patrona sí está grave. Me reí sin querer. Pero luego me puse seria. ¿Y si de verdad está arrepentida? Lina me miró con ternura y firmeza al mismo tiempo. Puede que sí. Pero el arrepentimiento ajeno no puede costarte tu libertad otra vez. Esa frase se me clavó. Miré el nombre escrito en la libreta. Café Renacer. Y entendí que había una decisión mucho más profunda que aceptar o no disculpas. La verdadera decisión era esta. Iba a volver a un lugar donde tuve que hacerme pequeña para sobrevivir. O iba a quedarme donde por fin podía crecer. Esa noche no respondí el audio. En cambio, abrí una cuenta nueva para el negocio, compré un dominio en internet con mis últimos pesos disponibles y le escribí al arquitecto. Quiero empezar cuanto antes. Porque mientras ellos me rogaban volver al pasado, yo ya estaba construyendo un futuro. Uno donde nadie iba a echarme de ningún lado. 2 días después, el doctor Echeverry me citó de nuevo. Hay algo más que debe leer personalmente, me dijo por teléfono. Su tono no era alarmista, pero sí grave. Fui en cuanto pude. Me recibió con una carpeta azul más gruesa que la anterior. He revisado todas las cartas de don Julián, me dijo.
Y encontré algo que explica mucho mejor por qué la protegió a usted. Me senté despacio. Lo escucho. Sacó una carta fechada 3 meses antes de la muerte de Julián. Esta vez no era una instrucción legal. Era una confesión. La leí con el corazón latiendo fuerte. En ella, Julián hablaba de su matrimonio con una honestidad brutal. Decía que durante años permitió el carácter dominante de Mercedes porque confundió control con fortaleza. Que se volvió un hombre ausente dentro de su propia casa. Que vio cómo Santiago crecía aprendiendo a obedecer antes que a decidir. Y que, cuando yo entré en la familia, él notó algo distinto. Valentina dice la verdad incluso cuando le tiembla la voz. En esta casa eso es raro. Seguí leyendo. Mercedes la desprecia porque percibe lo que yo también percibí: si esa muchacha conserva su dignidad, un día podría romper la estructura que nos tiene a todos viviendo de apariencias. Tuve que detenerme. No porque fuera agradable leer eso, sino porque era demasiado exacto. Julián había visto la dinámica con una claridad que nadie se atrevió a nombrar en vida. Hay más, dijo el abogado. Me pasó otra hoja. Esta vez eran anexos bancarios, movimientos, propiedades, transferencias que Julián había dejado registradas con notas privadas. En varias, advertía que Mercedes había usado dinero sin informarlo correctamente. No eran delitos espectaculares de novela, pero sí maniobras escondidas, decisiones hechas a espaldas de la familia, formas de mantener poder económico sin transparencia. Y entonces entendí el terror real de mi suegra. No temía solo perder autoridad moral. Temía perder la imagen de viuda impecable, de madre intachable, de administradora perfecta. ¿Santiago ya sabe todo esto?, pregunté. Parte. No sé si ha leído las cartas completas. Pero legalmente, si esto escala, él también quedará forzado a asumir una posición. Suspiré. Toda la vida huyó de asumir posiciones. El abogado me observó con una mezcla de profesionalismo y compasión. A veces las familias tardan una tragedia o una ruptura en ver lo que siempre estuvo delante. Salí del despacho con la carpeta en el bolso y la cabeza llena. Caminé sin prisa hasta un café cercano y me senté sola a leer otra vez. Hubo una frase de Julián que no pude sacar de mi mente. Si un día me muero y Mercedes intenta quebrar a Valentina para conservar el orden de la casa, entonces será porque yo fallé en poner límites en vida. Y lo menos que podré hacer desde mis papeles será ponerlos por fin. Esa frase me hizo llorar. No por amor a un suegro con el que casi no conviví, sino porque alguien me había visto. Alguien había notado mi esfuerzo, mi honestidad, mi dolor silencioso. Y lo dejó escrito. A veces una mujer resiste tanto tiempo la indiferencia, que cuando finalmente encuentra una prueba de que no estaba loca, de que sí estaba siendo herida, de que sí merecía más, se rompe de otra manera. No de tristeza. De verdad. Esa noche, cuando llegué al apartamento de Lina, encontré a Santiago esperándome abajo. No se acercó de golpe. Solo levantó la mirada. Necesito hablar contigo una última vez. Respiré hondo. Habla. Leí todo. Su voz era distinta. Ya no sonaba solo arrepentido. Sonaba devastado. Mi papá tenía razón en todo. No respondí. Y yo fui exactamente el hombre que él temía que yo me convirtiera. Lo dejé hablar. Vine a decirte que voy a firmar lo que sea necesario. El divorcio, los papeles, la reclamación del fondo. No voy a pelearte nada. Eso sí no me lo esperaba. ¿Por qué? Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Porque ya entendí que amarte no es pedirte que vuelvas donde fuiste infeliz. Es al menos no volver a estorbarte. Por primera vez en mucho tiempo, le creí. Y aunque eso no borró nada, sí me dio algo que necesitaba para cerrar. La certeza de que, por fin, alguien dejaba de pedirme que soportara lo insoportable. 3 días después de haberme echado de la casa, doña Mercedes apareció frente al local. Yo estaba dentro, con el arquitecto revisando las humedades de una pared y discutiendo dónde iba mejor la barra.
Tenía el cabello recogido, jeans manchados de polvo y una cinta métrica colgando del cuello. Me sentía cansada, sí, pero viva. La vi por la ventana antes de que tocara. Un carro negro se estacionó en la esquina. Ella bajó despacio. Sin chofer. Sin maquillaje impecable. Sin esa energía de reina ofendida con la que siempre se movía. Parecía más pequeña. El arquitecto notó mi cara. ¿Todo bien? Sí. Dame un minuto. Salí. Doña Mercedes me miró de arriba abajo. Notó el polvo en mi ropa, el local abierto, las herramientas, el movimiento. Creo que por primera vez me vio fuera de su relato. No como la esposa de su hijo. No como la muchacha humilde. No como la intrusa. Me vio construyendo. Y eso le dolió. No sabía que estaba aquí, dijo. Ahora ya sabe. Miró el letrero temporal pegado en la ventana. Próximamente, Café Renacer. Sus ojos se quedaron ahí unos segundos. Bonito nombre. Gracias. Se hizo un silencio incómodo. ¿Qué hace aquí, doña Mercedes? Y entonces pasó. La mujer que jamás pedía permiso, que ordenaba, corregía, minimizaba, me miró con unos ojos llenos de cansancio y dijo: vine a suplicarle que vuelva. Así. Sin rodeos. No estaba preparada para oírlo tan directamente. No voy a volver. Ella tragó saliva, pero insistió. Escúcheme primero. La escucho. Apretó el bolso entre las manos. Desde que usted se fue, esa casa es insoportable. Santiago casi no me habla. Gloria renunció esta mañana. Los abogados me llaman todos los días. Los papeles de Julián siguen apareciendo. Y yo, hizo una pausa, como si decir lo siguiente le costara más que todo lo demás, yo no sabía cuánto dependíamos de usted. La miré en silencio. No de sus oficios ni de cosas domésticas, continuó. De su forma de estar. Usted calmaba a Santiago. Usted hacía que esa casa se sintiera menos hostil. Hasta conmigo, aunque no lo merecía. Sentí un nudo raro. No de compasión completa, pero sí de comprensión amarga. ¿Y eso se supone que arregla lo que hizo? No. Nada lo arregla. Pero quiero intentar. Negué despacio. No. Usted quiere recuperar comodidad, no reparar daño. Sus ojos se humedecieron. Tal vez sí. Tal vez empecé queriendo eso. Pero también me vi en el espejo estos días. Y no me gustó nada. Esa confesión sí sonó más real. Miré la calle. El ruido del centro. La persiana medio abierta. El arquitecto esperándome adentro. Mi futuro detrás de mí. ¿Sabe qué fue lo más duro? Le dije. Que usted no me odiaba por algo que yo hice. Me odiaba por lo que yo representaba. Alguien que no le obedecía del todo. Alguien que Santiago podía elegir por fuera de usted. Alguien que no le tenía miedo suficiente. Su rostro cambió. Porque había dado en el centro. Yo creí que estaba defendiendo a mi hijo, dijo ella. No. Usted estaba defendiendo su control. Y entonces, en plena acera, hizo algo que jamás pensé ver. Lloró. No con elegancia. No discretamente. Lloró de verdad. Perdóname, Valentina, dijo, llevándose una mano al pecho. Perdóname. Por favor. Vuelve. Yo hago lo que me digas. Me voy yo, si quieres. Pero vuelve. La imagen era tan absurda que por un segundo sentí vértigo. 3 días antes me había echado. Ahora me rogaba. Pero algo dentro de mí estaba demasiado despierto ya como para confundirse. No, le dije con suavidad, pero firme. Ella me miró como si no hubiera entendido. No. No vuelvo. ¿Ni aunque yo me vaya? No. Ni por Santiago. Respiré hondo. Mucho menos por Santiago. Se quedó inmóvil.
Entonces, ya no hay nada que hacer. La miré con toda la verdad que podía darle. Si hay algo que hacer. Usted puede cambiar. Puede pedir perdón de verdad. Puede dejar de controlar a su hijo. Puede asumir lo que ocultó. Puede aprender a vivir sin destruir a quien no puede dominar. Pero eso ya no lo voy a acompañar yo. Se llevó las manos al rostro, vencida. Y en ese momento entendí que yo no estaba frente a una villana de caricatura. Estaba frente a una mujer rota por sus propios mecanismos, ahogada en el personaje que construyó para no sentirse vulnerable. Pero entenderla no significaba volver a entregarme. Adiós, doña Mercedes, dije. Y regresé al local. Sin odio. Pero sin regreso. Después de que doña Mercedes se fue del local, me quedé varios minutos de pie sin moverme. El arquitecto salió del fondo y me preguntó si seguíamos. Le dije que sí. Porque ese era justamente el punto, sí, seguíamos. Mi vida seguía. Mi proyecto seguía. Mi dignidad seguía. Y ya no dependía de ellos. Durante las siguientes semanas pasaron muchas cosas al tiempo. Firmé papeles con el abogado. Inicié formalmente el proceso del fondo que Julián había dejado protegido. Santiago me envió una propuesta de divorcio sin pelear nada. Yo la leí con calma, la corregí donde era necesario y la firmé. Sin temblar. Eso fue lo más sorprendente. Yo, que meses atrás habría llorado sobre cualquier documento que oliera a ruptura, ahora lo hacía con una serenidad nueva. No porque no hubiera dolor. El dolor seguía. Pero ya no mandaba. Entre jornadas de remodelación, proveedores, permisos, logos, menús y noches sin dormir, empecé a reconocerme otra vez. No como la esposa de... No como la nuera problemática. No como la que debe adaptarse. Sino como Valentina. Solo Valentina. Y era suficiente. Lina se convirtió en mi cómplice oficial. Me ayudó a escoger tazas, a pintar una pared, a abrir redes sociales para el café y hasta convencerme de hacer un pequeño rincón con libros donados por mujeres de la ciudad. Poco a poco el lugar tomó forma. La pared de ladrillo quedó hermosa. La barra quedó cálida. Las lámparas amarillas hacían que todo pareciera abrazar. Y cada detalle que instalábamos era una especie de respuesta silenciosa a todo lo que me dijeron que no podía. Una tarde, mientras organizaba los estantes, llegó un último mensaje de Santiago. Hoy mi mamá empezó terapia. No te escribo para que vuelvas. Solo quería que supieras que algo de todo esto sí la movió. Gracias por no responder violencia con violencia. Lo leí varias veces. No respondí de inmediato. Una hora después escribí solo esto. Ojalá los dos aprendan algo real de todo esto. Yo también estoy aprendiendo. Y ya. Sin rencor. Sin puertas entreabiertas. Sin nostalgia negociando lo que ya estaba claro. Esa noche, sentada sola dentro del café todavía vacío, encendí una de las lámparas y me quedé mirando el espacio terminado a medias. Era hermoso, imperfecto, mío. Saqué la libreta roja de mi abuelo. Volví a leer la frase de la primera página. Cuando una puerta se cierre con desprecio, no la golpees. Camina. Lo que viene después puede salvarte. Lloré. Pero esta vez no fue por pérdida. Fue por gratitud. Porque sí. Me habían echado de una casa. Pero al hacerlo, me empujaron sin querer hacia la vida que yo había abandonado por intentar encajar donde nunca me celebraron. Y entendí algo que ojalá toda mujer entienda a tiempo. No todo lo que se rompe es una tragedia. A veces lo que se rompe es la jaula. El día de la inauguración de Café Renacer amaneció brillante. Medellín tenía ese cielo limpio después de lluvia, azul profundo, como si la ciudad también hubiera decidido darme una segunda oportunidad. Llegué temprano. Puse flores frescas en las mesas, revisé la máquina de espresso 3 veces, acomodé los libros por colores y respiré hondo frente a la puerta antes de abrir. Las manos me temblaban. Pero ya no de miedo.
de emoción. Lina llegó con globos, brownies y el mismo entusiasmo exagerado de siempre. También llegó mi mamá desde Santa Rosa, con una blusa rosada y los ojos llenos de orgullo. Cuando vio el lugar terminado, se llevó una mano a la boca. Ay, hija, esto sí es suyo de verdad. Ese, de verdad, me partió bonito. Porque sí, era mío de verdad. No prestado. No condicionado. No permitido por la buena voluntad de nadie. Mío. La gente empezó a llegar poco a poco. Vecinos, amigas, conocidos, clientes curiosos, una periodista local de cultura que Lina había contactado, 2 profesoras de la universidad, incluso el portero del edificio donde yo vivía antes apareció a comprar café y me deseó suerte con pena. Lo abracé. Él casi llora. Todo era luz, ruido, tazas, olor a pan recién horneado y una felicidad extraña que me hacía sentir por dentro como si tuviera 20 corazones despiertos a la vez. A las 4 de la tarde, cuando el lugar estaba lleno, la vi entrar. Doña Mercedes. No venía arreglada como antes. Venía sencilla. Sin ese aire duro. Se quedó quieta en la puerta, mirando el café, la gente, la barra, las plantas, los libros, los cuadros pequeños con frases escritas a mano. Nuestros ojos se encontraron. Lina se tensó al instante, pero le hice una señal para que se calmara. Me acerqué. Buenas tardes. Doña Mercedes observó todo otra vez y luego me miró a mí. Le quedó hermoso. Gracias. Hizo una pausa. No vine a incomodarla. Vine a felicitarla. Y a traerle esto. Me entregó una bolsa de papel pequeña. Adentro venía una taza antigua de porcelana, delicada, con flores azules. Era de mi suegra, dijo. La guardé años. Nunca quise regalársela a nadie. Pero creo que aquí sí tiene sentido. La miré sorprendida. No tenía que hacerlo. Lo sé. Se quedó callada unos segundos. Santiago no vino. Cree que todavía no tiene derecho a acercarse a este lugar. Y tal vez tiene razón. Asentí. Yo tampoco vengo a pedirle nada, continuó. Solo quería decirle, que usted hizo lo que yo jamás supe hacer. Construir sin controlar. Amar sin ahogar. Irse sin destruir. No esperaba escuchar eso. Y por primera vez, sentí que su voz no estaba empujada por el miedo. Estaba sostenida por el reconocimiento. Me alegra que lo vea, le dije. Sus ojos se humedecieron, pero sonrió leve. Usted tenía razón en una cosa. Yo sí confundí proteger con poseer. Y casi acabo con mi hijo por no soltarlo nunca. Miró alrededor otra vez. Ojalá yo hubiera aprendido antes. Aún así aprendió. Ella asintió despacio. Sí. Pero no gracias a mí. Gracias a que usted se fue. Esa frase se quedó entre nosotras como una verdad limpia. No hubo abrazo. No hacía falta. No hubo reconciliación de película. Tampoco hacía falta. Hubo algo más valioso, 2 mujeres, por fin, hablando sin máscara. Antes de irse, doña Mercedes se detuvo en la puerta y dijo: perderla fue lo mejor que nos pudo pasar. Aunque nos haya dolido para entenderlo. Y se fue. La vi alejarse sin ansiedad. Sin ganas de correr detrás. Sin fantasías de volver a ser familia. Porque ya no necesitaba eso. Lo que alguna vez quise recuperar, ahora ya no me quedaba pequeño, me quedaba lejos. Esa noche cerré el café casi a las 10. Había sido un día hermoso, agotador, lleno de abrazos, risas, nervios, ventas inesperadas y esa sensación rara de estar viviendo algo que durante mucho tiempo solo existió en mi cabeza. Cuando el último cliente se fue y la persiana bajó, el silencio del local se sintió sagrado. Lina se llevó las cajas vacías, mi mamá se fue a descansar al apartamento, y yo me quedé sola, limpiando despacio la barra mientras sonaba una canción suave de fondo. Cada mesa, cada lámpara, cada libro en su sitio parecía decirme lo mismo.
Lo lograste. No todo. No perfecto. No de un día para otro. Pero lo lograste. Apagué casi todas las luces y dejé encendida solo la del rincón de lectura. Me senté ahí con una taza de café negro y la bolsita que me había dado doña Mercedes. Saqué de nuevo la taza de porcelana con flores azules y la puse sobre la mesa. No era un objeto cualquiera. Era una especie de símbolo. No de reconciliación, sino de tránsito. De algo que pasó por varias manos y por fin encontró un lugar menos rígido, menos frío, más humano. Como yo. Saqué también la libreta roja de mi abuelo y escribí una última entrada. Hoy entendí que me echaron de una casa, pero me devolvieron a mí misma. Me quedé mirando la frase largo rato. Luego pensé en todo, en la arepa de esa mañana maldita, en la maleta arrastrándose por la acera, en el sofá de Lina, en la carta de Julián, en el llanto de doña Mercedes frente al local, en Santiago arrodillado en la calle, en mi miedo, en mi rabia, en mi fuerza. Y vi el hilo completo. Yo creía que la historia era sobre una suegra mala y una mujer humillada. Pero no. La historia era sobre una mujer que dejó de pedir permiso para existir. Afuera empezó a lloviznar. Me acerqué a la puerta de vidrio y vi mi reflejo, despeinada, cansada, con ojeras leves y una paz nueva en la cara. No la paz de quien nunca sufrió. La paz de quien ya no se abandona. En ese momento sonó el celular. Era un mensaje de un número que reconocí al instante, Santiago. Lo abrí. Pasé por el café desde afuera. ¿No entré? Solo quería decirte que te ves donde siempre debiste estar. Feliz. Adiós, vale. Lo leí una vez. Luego otra. Y sonreí con tristeza suave, sin herida abierta. Le respondí. Adiós, Santiago. Cuídate. Y eso fue todo. No porque nuestra historia no hubiera importado. Sí importó. Muchísimo. Me marcó, me rompió, me enseñó. Pero ya no me definía. Guardé el celular, cerré la libreta, apagué la última luz del salón y me dirigí a la puerta principal. Puse la mano en la cerradura y, antes de salir, miré el lugar una última vez. Mi café. Mi nombre. Mi vida. Abrí la puerta y sentí el aire fresco de la noche. Entonces recordé las palabras exactas de doña Mercedes. Vuelva. Y por dentro, sin rabia, sin orgullo vacío, sin ganas de demostrar nada, respondí al fin. No. Gracias. Ya estoy en casa.